compañeros poetas, tomando en cuenta los últimos sucesos. En la poesía quisiera preguntar, me urge. Pero tú sabes que de ahí están saliendo expresiones contestatarias legítimas. Sí, no digo que no. Y está saliendo una nueva forma de poesía. Al principio, todo eso viene del hip hop, que al principio fue muy mal visto, pero ya algunos autores de rap se estudian en literatura en las universidades en Estados Unidos. Lo que te quiero decir es que esos ritmos repetitivos y sin creatividad, machacones, no están solos a veces. A veces están acompañados de la palabra. Y de la palabra que quizás no es una palabra muy ilustrada al decir de lo que es la ilustración académica, pero sí muy ilustrada de experiencias populares y posiblemente de un talento natural de algunos de esos autores. Y de ahí están saliendo una nueva forma de expresión muy cuestionable si se la analiza estrictamente dentro de los parámetros de lo que es la educación tradicional. Pero yo lo que te quiero decir es que se están abriendo por ahí nuevos caminos, Alfredo, y que no todo lo que eso trae es negativo, que ahí también hay gérmenes del futuro. Yo creo que siempre se saca algo de todo eso. El tiempo como que va decantando y se van quedando valores que son como islas que afloran en medio de este mar de confusiones. Tiernas babosas de la campiña, ella y él se enroscaron húmedamente, y él dejó de ser hombre como ella niña, para ser uno solo completamente. ¿Por qué un lead de Schumann tenía que ser tan elevado y no una canción de Sindhu Garay? Si la canción de Sindhu Garay podía tener tantos valores como un lead de cualquiera. Y entonces, un poco reivindicando ese papel artístico, verdaderamente artístico de la canción, empecé yo. Y creo que esa fue una de las batallas que se dieron, ¿no? Por recuperar para la canción un tratamiento de dignidad, de verdadera dignidad. Pero la tenía, por ejemplo, Sindhu y toda la trova santiaguera tenía esa dignidad tremenda. La tenía y tiene dignidad la canción de Marta Valdés. Tenía y tiene dignidad la canción de César Portillo de la Luz y de José Antonio Méndez. Son grandes autores de canciones. Aunque las cosas cambien de color, no importa, pase el tiempo. Las cosas suelen transformarse siempre al caminar. Pero tras la guitarra siempre habrá una voz más vista
trista o más perdida por la incomprensión de ser uno que siente como en otro tiempo fue tan bien. Por alguna razón que yo desconozco, yo soy más melódico que ritmático, pero también es cierto que no hay melodía sin cierta dosis de ritmo. La música popular cubana, que es a la que yo me dedico o de la que yo bebo de la que yo más he bebido para hacer estas cosas que yo hago, que son textos con música que luego interpreto, se divide básicamente o primariamente en dos formas muy diferenciadas y que tienen que ver. Está lo rítmico, que es lo que podría llamarse el complejo de lo bailable, y está, bueno, la otra vertiente, que es la de la palabra, ¿no? Que es prácticamente la de la trova tradicional. Aunque la trova también a veces trata de hacer rumbas, porque los compositores de melodías muchas veces se basan en determinados ritmos, en otras formas de la música popular para hacer sus canciones. Y yo creo que esa es de la manera en que yo me he acercado a los ritmos, en esa en la que los ritmos sirven de base para cantar, no solamente para sonar una y otra vez para que la gente mueva el cuerpo, actividad que por otra parte no desdeño para nada y que me parece a nivel hasta fisiológico maravillosa, porque es una actividad catártica, es una actividad que te pone en contacto con emociones tremendas y necesarias además. Pero bueno, la parte mía siempre ha sido más la más melódica, la que tiene que ver más con el pensamiento. Mi casa ha sido tomada por las flores. Stravinsky decía que la melodía era lo que siempre permanecía en la música. El ritmo también, y es que el ritmo está también en lo melódico, porque una melodía, para que sea melodía, entiendo yo, tiene que contar al menos con dos notas. Y la secuencia en la que esas dos, o la secuencia que se pueda armar con la repetición de esas dos notas, suponiendo que sean dos notas, ya eso puede crear una cadencia rítmica. Pero bueno, sí, es más fácil recordar una melodía que un ritmo. Pero hay ritmos también muy recordables. Pienso ahora en los Rolling Stones, una de las canciones más conocidas de los Rolling Stones y una de las canciones más conocidas universalmente de todo el siglo XX, Satisfaction. Lo primero que recuerda no es la melodía de la canción, sino la melodía del bajo. Tan, 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 tan. O sea que también en algunos casos la melodía, el ritmo es una cosa, bueno, cuando tiene un valor muy destacado, ¿no? No siempre. Y esa tesis, esa concepción, esa visión, se te da del mismo modo en la poesía. Como yo he asociado en el proceso creativo tanto la poesía con la música, ha llegado a predominar en mí un sentido rítmico dentro
del sentido musical que pudiera tener los textos, ¿no? En reiteraciones, claro, es una rítmica a veces muy abierta, no es una rítmica muy regular, puede ser una rítmica irregular, pero sí yo me he acostumbrado a trabajar con estructuras de canciones que requieren de cierta simetría. También las he hecho completamente abiertas, también las hay. Por eso canto arena, roca que luego es multitud del agua buena, y canto espuma, cresta que cuando logra ser ya no es ninguna. Canto arena, roca que luego es multitud del agua buena, y canto espuma, cresta que cuando logra ser ya no es ninguna. Qué extraño que si dices eso, seas tan inmóvil cuando cantas en un espectáculo. Porque estoy muy concentrado y porque tengo que leer los textos, y si me muevo me pierdo del texto que tengo que leer. ¿Eso quiere decir que en otras ocasiones rumbeas? Rumbear, bueno, rumbear como tanto como rumbear. Rumbeé bastante de niño. Pero has dejado de rumbear por lo que veo. Sí, porque no he escrito muchas rumbas. Cosa que no quiere decir que no goce de ese ritmo. Por algo será. Realmente no sé por qué, porque cuando me puse a cantar me interesó más transmitir ideas que transmitir gozadera. Era otra forma de la gozadera, la de las ideas. Y, o por lo menos yo gozaba más, o he gozado más, para no seguir hablando en pasado. He gozado y tiendo a gozar más especulando con las ideas que moviéndome yo o haciendo moverse a la gente. Aunque creo que es muy importante también hacer moverse a la gente. Te busco en el silencio de la noche, leo un libro, es un pretexto. Mira, Formel es un tipo que ha logrado que la gente se mueva y que la gente cante ideas, cosas inteligentes, cosas que tienen que ver con su vida, ¿no? Te extraño amor a ti, te extraño. En sus orígenes, la trova, yo creo que fue más melódica originalmente y más libre. Hay que ver que aquellas primeras canciones de Pepe Sánchez, de Sindo Garay, se acercaban mucho o querían ser como los líderes alemanes. Y incluso hay hasta una canción que se llama Germania, que según se cuenta Sindo la hizo después de escuchar algo de Wagner. Y la forma de cantar era un poco como los recitativos de los líderes europeos, hasta que llegó el ritmo que fue introducido por el son, el changüí, el son, y que con la necesidad de los trovadores de hacer bailar a la gente, porque a la gente le gustaba mucho bailar, aquellas primeras agrupaciones que eran de 1, de 2 o de 3 trovadores, empezaron a crecer y a convertirse de 4, de 5, de 6, así llegaron a 7 y se crearon los famosos septetos, que ya tenían más instrumentos rítmicos y que ya tenían un volumen sonoro mayor, lo que permitía hacer fiestas bailables. Pero había una poesía en la primera fase de la vieja trova santiaguera, digamos más romántica, más cercana a lo que llamamos poesía. Después la picaresca siempre
se le va un poco la mano, pero bueno, ahí están algunos de los más grandes escritores del siglo de oro de la lengua castellana, ¿no? Sí, pero todavía Alfredo, en la época de Matamoros, que yo creo que es un gran poeta también, y en la época de Ignacio Piñeiro, que era un hombre de menos conocimiento, de menos instrucción, pero con letras muy ingeniosas y con un maravilloso sentido común, a veces muy simpáticas, muy pícaras. En las mismas letras picaronas de Ñico Saquito hay una cultura popular sabrosa, digerible. Aunque las cosas cambien de color, no importa, pase el tiempo. No importa la palabra que se diga para amar, pues siempre que se cante con el corazón, habrá un sentido atento para la emoción de ver que la guitarra es la guitarra sin envejecer. Que la guitarra es la guitarra sin envejecer. ¿Por qué se debilita el valor estético y la valoración como valor estético de la canción en medio del mercado? No solo, Alfredo, porque canciones de verdadero valor se convierten en una burda mercancía o son tomadas como una burda mercancía y utilizadas como tal, sino porque ese sentido mercantil que se le da al arte estimula a verdaderos fariseos a disfrazarse de artistas y a comercializar y a vulgarizar el arte de la canción. Con la repetición, ese mal gusto se va convirtiendo lamentablemente también en cultura, en una forma de cultura. No se crean que es majadería, que nadie se levante aunque me ría. Hace rato que vengo lidiando con gentes que dicen que yo canto cosas indecentes. Bueno, Que se pero está- no que será, está pasando, que está pasando, pero es decir- no le estaremos echando la culpa al sofá con el reggaetón. No, bueno, yo no le echo la culpa ni al reggaetón ni a nadie, yo le echo la culpa a los medios de comunicación y a una falta de visión de lo que está pasando en nuestra sociedad. Yo creo que hay que tener correas de transmisión, pero a ciertos niveles tiene que haber creatividad. Y que el que no sea creativo no debía, el que no sea culto, el que no esté preparado no debe ser dirigente de nada. Porque sin cultura no se puede dirigir nada. Vivimos en la sociedad del saber en el mundo y el que no tenga el saber en sus manos no puede tener a los demás en sus manos. Queriendo mantener la revolución tan pura y con los preceptos iniciales con que se hizo, han ido transcurriendo las generaciones y las necesidades y las maneras de pensar de las nuevas generaciones han ido cambiando. Claro. Hay dos sociedades. Esa cúpula no cambió, pero la sociedad Claro. cambió y les han ido, hace mucho tiempo que le pasaron por arriba. La era está pariendo un corazón, no puede más, se muere de dolor y hay que acudir corriendo pues se cae el porvenir en cualquier selva del mundo, en cualquier calle. Hay algo que es bien importante, que es ese estallido, ¿no?, que se produjo en el mundo en un determinado instante, que no creo que haya sido solo la guerra de Vietnam lo que lo provocó, pero sin duda alguna aquello llevó la situación a niveles extremos. Y no sé, siempre pasa en la historia que no importa en qué punto de la Tierra, hay una comunicación que va más allá hasta de los medios de comunicación. Está en la atmósfera, digamos,
y Yeye organizó en la Casa de las Américas un encuentro de la canción protesta. Y allí, lo que andaba por todo el mundo encontró un punto de unión, para nosotros al menos, los latinoamericanos. En las Fuerzas Armadas, como he contado otras veces, es donde yo me encuentro con la guitarra y justamente en esos años es en que se recrudece o se consolida esa conciencia en los Estados Unidos, que se empieza a emparentar con una conciencia que está ocurriendo en otros lugares del mundo. Y yo siempre pensé, era obvio, que aquellos estallidos en diferentes lugares tenían un denominador común, que fue la guerra de Vietnam. La canción protesta o la canción comprometida o la canción responsable, como se le quiera llamar, o de propuesta, tiene antecedentes en las canturías nacionales cubanas, donde hay canciones que aquí o allá protestan por cosas que ocurren por injusticia. Tienen antecedentes entre los payadores argentinos, que es de donde bebe Atahualpa Yupanqui, para hacer sus canciones comprometidas con la vida de lo más humilde. Tiene antecedentes en los campos de Chile, que es donde bebió Violeta Parra. Y tiene antecedentes, yo pienso que en todas partes, también en los Estados Unidos. Los Estados Unidos tiene tremendos antecedentes en la canción sindicalista, donde gente como Woody Guthrie o Led Belly fueron las grandes voces de principios del siglo XX, en las que se basaron después los sindicatos cuando estaban más desarrollados, y algunos cantores que empezaron a generar conciencia a partir de su propia conciencia hecha, ¿no?, ya madurada. Entonces, la conciencia colectiva que se crea por la injusticia que ocurre en Vietnam se transforma en canciones también. Y entonces, en Estados Unidos, que le suelen poner rapidísimo nombres a las cosas, se acuñó el término protest song y empezó a denominársele canción protesta. Un poco en rebeldía con ese término que era tan norteamericano, empieza en América Latina a manejarse en otros términos, que no era canción protesta, sino nueva canción. De ahí surge aquella cosa de la nueva canción chilena y de la nueva canción latinoamericana. Y un poco de ahí también surge la idea de llamarle a la expresión que hacíamos los primeros cantores después de la Revolución, nueva trova, ¿no? Porque era la trova que surgía en la nueva Cuba que inauguraba la Revolución. Entonces había una especie de comunidad internacional en la que todos más o menos estábamos de acuerdo en una serie de verdades básicas y donde había una comunicación sin estar comunicados, y había como una acción común. Eso lo permitió la conciencia universal que generó la guerra de Vietnam, pienso yo, antes que nada. Y que en cada país adoptaba la forma que el desarrollo musical y la capacidad de los cantores de cada país permitía. En el nuestro empezamos a identificarnos con la trova tradicional y por eso le pusimos nueva trova, sabiendo desde el principio que era un término que en muy poco tiempo iba a envejecer. Eso lo sabíamos, pero asumimos ese defecto desde el inicio.